palabras, acabo de recordar, este webinar va a ser grabado. Entonces, si alguien tiene algún problema con que sea grabado, simplemente con quitar la cámara, ya no saldría en la grabación y entonces, pues no habría ningún problema. Gracias, David, porque me acordé ahora. Así que lo siento, pero esa parte no la grabamos. Solo escucha los 2 primeros minutos, después lo demás sobra. Bueno, pues ahora todo tuyo, David, gracias. Bueno, darle las buenas tardes también al jefe que se acaba de conectar por ahí y nos acompaña también. Vale, pues muchísimas gracias, sobre todo muchísimas gracias a los compañeros del CEP. Es una iniciativa fantástica esto de los cafés. Sabemos todos que en estas circunstancias que estamos viviendo, el encontrarnos, aunque sea así, podemos denominarlo como un artículo de lujo, ¿verdad? Y sobre todo podernos vernos las caras tan guapas ustedes y tan guapos ellas con su bien maquilladitas, se les ven las bocas, a la gente se le ve la boca. Eso es fantástico, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar hoy un poquito sobre un tema que llevo trabajando, investigando muchísimo, que es el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional, ahora les haré una breve introducción acerca de qué es eso, el liderazgo transformacional. Veo muchas caras conocidas que ya han estado en formaciones y en encuentros conmigo y yo creo que ya tienen una idea de lo que es, pero hoy me gustaría ir un pasito más allá y es esas cosas o esos principios de actuación de liderazgo transformacional que se aplicaban en la escuela con nuestros compañeros y que también es posible aplicarlo con nuestros niños. ¿Cómo hacerlo ahora? O sea, ¿cómo me vas a decir que hay que ser cercano al compañero, que motivarlo, que decir que bien hace las cosas cuando las hace, cuando realmente casi no nos podemos ni acercar a ellos, ¿no? Entonces, vamos a dar 3 grandes claves, que van a ser las claves articuladoras de lo que vamos a hablar hoy. Y después de tener esas 3 claves, ya veremos que es sencillito. Son 4 o 5 pautas muy sencillas de hacer, pero primero tenemos que tener en cuenta esas 3 claves que van a ser articuladoras de todo lo que vamos a hablar. Acerca de, se me olvidaba, perdón, Verónica y compañeros del CEP, esto de que sea el primero de todos los webinars, espero que sea como Eurovisión, ¿no? Que cuando Eurovisión sea el primero, si lo hizo mal, nadie se acuerda de él. O sea, no pasa nada. Se van a acordar solo del último. O sea, que en ese sentido estoy encantado. No tengo presión ninguna, ¿vale? Pues ahora te traemos al del cierre también. Gracias por poner el primero. Bueno, gente, si les parece bien, ya les decían que Laura y Ibero están ahí pendientes del chat. Cualquier duda, luego al final dejaremos dudas, sugerencias, aclaraciones o propuestas. Al final dejaremos un ratito y ellas van a ir recogiendo todas esas aportaciones y las que podamos las debatimos y las hablamos aquí entre todos y las solucionamos, ¿vale? Si les parece, empiezo con la presentación y empezamos con el tema, ¿vale? Por cierto, que sepan que soy no sé si ustedes lo han hecho, pero yo sí que contextualizo lo de un café, ¿vale? Yo tengo mi cafecito y aquí está porque lo vamos a ir tomando juntos, ¿vale? Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, hablamos, ¿qué es eso? Liderazgo transformacional. La primera imagen que ven ustedes ahí, tenemos pues un café, un libro. Voy a explicar qué libro. Perdona, David, no estás compartiendo esa presentación. Perdón, no pasa nada, tranquila. Vale, sí. Vale, yo creí que sí, pero bueno, vale. Empezamos. Bueno, ya hablaremos luego de qué es eso abajo que tiene de docentes motivados, escuelas eficaces, porque en breve va a resumir en gran medida de todo lo que vamos a hablar hoy. Cómo docentes o teniendo a nuestros docentes motivados, vamos a garantizar la eficacia de nuestras escuelas, ¿no? Si les parece bien, entonces paso a la presentación. Y sí que me gustaría situarlo, porque como les decía, hay muchos compañeros que ya hemos hablado acerca de este tema, pero hay otros que para ustedes es nuevo el tema del liderazgo transformacional. En todos lados oímos muchísimos tipos de liderazgo, teorías de liderazgo, qué es el liderazgo, cómo se aplica. Yo de siempre, desde que he estado estudiando este tema, me enamoré del liderazgo transformacional y ese es el que considero que da las herramientas para que nosotros podamos conseguir esos claustros eficaces. A grosso modo, el liderazgo transformacional se trata de lo siguiente. Todos nosotros en nuestra cabeza tenemos lo que llamaríamos unos objetivos de vida, que son aquellas cosas que hacen que nos levantemos por la mañana
y actuemos de una manera o de otra. Nuestras conductas las dirijamos hacia la consecución de esos objetivos de vida. Pongo un ejemplo. Me atrevo a decir el mío. Que mi hija tenga salud y toda mi familia, por ejemplo. Sería uno de mis objetivos de vida. Entonces, cuando yo me levanto por la mañana, normalmente siempre tengo o desarrollo acciones que están encaminadas a conseguir ese objetivo. Pues, por ejemplo, cuidarle la alimentación, cuidarle la higiene, cuidarle su descanso. Y son realmente las cosas que me motivan a actuar de una manera o de otra. ¿Qué es lo que pretende el liderazgo transformacional? Transformar mi mente de manera que en esa lista de prioridades que yo tengo de objetivos de vida se incluyan los propios de la escuela. O sea, que dentro de mis objetivos de vida también esté el que mi alumnado, por ejemplo, consiga el 70% mínimo de tasa de éxito escolar. ¿Se consigue solo? No. Ya veremos con qué estrategias que vamos a intentar ir desarrollando durante este ratito. Fíjense que aquí tenemos en los cuadros, pues se hablan acerca de palabras muy importantes que en teoría debería tener el líder. Habla acerca de la eficacia de los directores y que su forma de influir positivamente en los profesores. Habla acerca del, o sea, vamos a hablar acerca del carisma. Un buen carisma también fomenta, podemos conseguir que la participación de nuestro profesorado sea satisfactoria. Se genera un buen clima de confianza. El hecho de que nosotros felicitemos en público está más que demostrado que influye o da un cambio en el cambio positivo del profesorado. También se le da una gran relevancia dentro del liderazgo transformacional a todo lo informal. Vamos a separarnos de esa figura de director clásico, autoritario, director. Cuando digo director, ustedes perdónenme, y sobre todo porque aparte voy a hacer un kick y decir que todavía no tengo muy interiorizado el tema del lenguaje inclusivo, les ruego disculpas con el director, directora, y esa, a ustedes, yo les digo que la mujer más importante de mi vida es mi madre y es una mujer y fue la que me parió. Así que en ese sentido, para mí la importancia del hombre y la mujer está más que quien me conoce lo sabe. Lo informal es importantísimo y sobre todo la promoción del desarrollo profesional, ¿no? Ser mejores profesores, más válidos. Y aquí tenemos lo que podría ser el gran resumen de lo que es el liderazgo transformacional. ¿Cómo ejecutar en el aula el liderazgo transformacional? Pues a través de un plan en el que me dice, no lo digo yo, lógicamente, lo dicen los estudiosos acerca del tema, que tratando o trabajando estos 8 grandes ámbitos, nosotros vamos a ser capaces de influir positivamente en la motivación de nuestro profesorado. El primero, que seamos capaces de valorar y reconocer. Esto lo digo a grosso modo muy rápidamente, porque vamos a ver cómo lo aplicaríamos luego, ¿vale? Valorar y reconocer los logros de cada docente. Tener buenas expectativas y saber transmitirlas. Fomentar la participación de todos los docentes. Garantizar su autonomía personal dentro del aula. Apoyar su trabajo. Tener una filosofía de trabajo de empoderamiento en lo que se refiere, pues que tendamos más a sugerir antes que imponer, que seamos capaces de emplear de forma positiva la autoridad formal y que nosotros, nuestra imagen, sea el reflejo de lo posible. Quiere decir, todo aquello que yo quiero que los demás sean, yo soy el primero que tiene que serlo. Conductas, lo que se llaman conductas intachables. No quiere decir sin fallo, dice conductas intachables, ¿vale? ¿De qué se trata entonces un plan de liderazgo transformacional? Teniendo estos 8 grandes puntos estos grandes principios, pues nosotros elaborar acciones concretas, muy sencillitas, encaminadas a conseguir esos pequeños objetivos y principios. Yo le garantizo que funciona en la medida en que si somos capaces de llevarlo a la práctica, pues nosotros vamos a ver un incremento muy positivo en lo que se refiere al nivel motivacional de nuestro profesorado. Y ya les digo que nivel de motivación óptimo, normalmente, casi siempre, por no aventurarme a decir siempre, es sinónimo de éxito. ¿Vale? Vale, ya, vale, David, ya no soltaste el rollo. Después me pasas la diapositiva en la que tenía los 9 ámbitos, por favor. Sí, de acuerdo, yo te mando por correo, ¿vale? Pero vale, ¿cómo empezamos? Si ya yo sé lo que es el liderazgo pedagógico, ¿cómo empezamos con el liderazgo transformacional? Bueno, el liderazgo pedagógico está fácil. Es simplemente nos leemos las órdenes que hablan acerca de la función directiva y ahí nos dice cuáles son nuestras funciones como líderes pedagógicos.
Yo me remito, por ejemplo, en este caso, al artículo 4 y al 6 de la función del decreto de función directiva, en la que habla acerca de las funciones del equipo directivo y las competencias de la dirección de los centros. Cuando hablemos de líderes, a mí me gustaría que ustedes pensasen que lo amplío lo máximo posible. Líder en el centro como cargo directivo, líder en mi equipo como coordinador de ciclo o de jefe de departamento, líder en mi aula con mi alumnado, líder en mi ciclo con mis compañeros, ¿vale? Piensen ustedes que el líder es aquella persona que consigue dinamizar a un grupo, ¿vale? Y luego, por otro lado, aquí a la derecha tenemos lo que sería el liderazgo transformacional, que no es otra cosa que el liderazgo encaminado a motivar a los agentes de la comunidad educativa. Y ahí ya los engloba todos. En este caso, podemos hablar del docente, aquellos que seamos equipos directivos o que quieran serlo, ¿vale? Eso, a grosso modo, es lo del liderazgo transformacional. Esta quizás es una de las imágenes más importantes de la tarde, y es que si alguien quiere profundizar aún más en qué es el liderazgo transformacional, yo les voy a dar una pista. Ahí queda. Todos estamos docentes motivados, el cual eficace, sale a la venta en nada, ya está en preventa en Amazon, en Todo Libro, en el Corte Inglés, y aún así yo preferiría que el que esté interesado escribirle unas palabritas y dárselo en mano, y así nos damos un abrazo cómico, como digo yo, ¿vale? Aquí en este libro, en Docentes Motivados de Escuelas Eficaces, de grano por completo lo que sería la aplicación en un centro educativo del liderazgo transformacional. Ya les anticipo que no estoy contento del todo, pues pero claro, como no tengo un nombre a nivel editorial, pues claro, hay problemas. He tenido unos ciertos problemillas en lo que se refiere a maquetación y edición del libro con la editorial, y hay alguna comilla mal puesta y esas cosas, pero ya les digo que, como estamos hablando de informal, pues ustedes no me lo tengan en cuenta y quédense con el mensaje que sí que está súper claro. ¿Vale? Bien, para poder empezar, claro, David, está fantástico todo el tema de liderazgo transformacional, pero ¿cómo conseguimos eso ahora, en este momento, con estas peculiaridades? ¿Se acuerdan que yo les decía antes que nosotros vamos a ir descubriendo tres claves que van a ser posibilitadoras de que nosotros seamos capaces de motivar a nuestro profesorado? Ahora, a partir de esta imagen que tenemos delante de nosotros, yo les voy a decir algo que vamos a tener siempre presente. Vamos a cambiar la intención que vamos a tener con nuestro profesorado de la palabra motivación de generar motivación a generar conductas motivadas. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente. Es imposible, en las circunstancias en las que nos encontramos, que nuestro profesorado esté motivado. ¿Qué es lo que puede tener nuestro profesorado? Conductas motivadas, pero no una filosofía de motivación absoluta, de ir a trabajar al colegio fantástico, súper contento y que todo va bien y todo está genial. Eso ya veremos cuando empecemos ahora a ver las herramientas o los principios de la motivación, de dónde viene, que es imposible fisiológicamente y psicológicamente que nosotros consigamos un nivel de motivación óptimo en nuestro profesorado, por las circunstancias en las que vivimos, y la veremos ahora, ¿vale? Bien, por un lado vamos a fijarnos en estos dibujitos de aquí a la derecha, en el que vamos a entender qué es la motivación, que es parte de la primera clave que vamos a encontrar. La motivación, está claro que es un proceso psicológico básico, a través del cual se dota de recursos al cuerpo para posibilitarme realizar una conducta. ¿A través de qué? Pues normalmente emociones, voluntades e intereses. Si a mí no me gusta el fútbol, difícilmente podré estar motivado para practicar el fútbol, porque no hay un interés. Si a mí no me gusta o no estoy interesado en algún tema en concreto, difícilmente tendré motivación para desarrollar ese ámbito. Entonces, vamos acercándonos a las necesidades. Bueno, pues ahora les digo vamos a cambiarlo. Estamos hablando de motivación y ahora vamos a hablar de conductas motivadas. Conductas motivadas es necesario 3 requisitos para que haya una conducta motivada. Una conducta motivada
necesita incentivo, necesitamos un impulso y es necesario que haya una necesidad. Voy a explicarlo despacito de una en una. Un incentivo normalmente dentro de todas las teorías de liderazgo dicen el líder es quien tiene que incentivar a la gente. Bueno, ya yo les digo yo que el mayor incentivo que puede tener una persona es el propio, el personal, el sentirse satisfecho, el que yo llegue a mi casa y diga, wow, qué día de trabajo tuve hoy, me salió todo fantástico, esto es genial, y todo sale redondo después del resto del día. Cuando hablamos de incentivos, sí, los otros pueden, hay personas que están muy trabajadas emocionalmente y y no necesitan los incentivos externos, pero como mínimo los internos son vitales para yo dar conductas motivadas. Si yo no siento que esto no me llena, esto no me aporta nada, pues transformo esa conducta motivada en conducta no motivada. Simplemente es una conducta. Hice algo mecánicamente. Yo tengo que limpiar la casa, sí, me puedo llevar el incentivo de estar tranquila, pero cuando yo lo considero que deja de ser una tarea para ser una obligación, lo veo como una obligación, pues no estaré motivado, lo hago como una obligación, ¿vale? No sería una conducta motivada. Cuando hablamos de impulso, hablamos de ese hecho o esa circunstancia que hace que yo no me quede sentado en la silla. Voy a poner un ejemplo. Llega el Día de la Paz o una fiesta especial, vamos al Día de la Paz, que es más contextualizada ahora. Y bueno, podemos dejar que pase el Día de la Paz y que cada profesor trabaje en su aula. O yo puedo coger y decir, vamos a preparar algo para el Día de la Paz, pero lo preparo yo. Hay una frase que me enseñaron hace mucho tiempo, que yo lo digo mucho, y es, si no aportas una solución, formas parte del problema. En este caso es aportar soluciones a los problemas que se van dando. Ese es el impulso. Es necesario también para dar conductas motivadas. ¿Cuántos compañeros y compañeras no tenemos nosotros en los centros? Y nosotros en muchas ocasiones, en las que todos los días son iguales. Todos los días son iguales. Todos los días son iguales. No hay una motivación o no hay un impulso a que sea diferente, ¿no? Y por último, la necesidad. Es imprescindible que se dé una necesidad. Que sepan que en este momento, en tiempos de COVID, como dice el webinar, aquí donde estamos flaqueando, en la necesidad. En la necesidad es donde estamos fallando. Vamos a ir viendo. Cuando hablamos de qué pasa cuando, en este caso, no se puede dar alguno de esos tres elementos. Decíamos que eran imprescindibles. Incentivos, el impulso y la necesidad. Si no tengo incentivos, si siento que, bueno, lo hago por, bueno, rutina, pero bueno, no siento que hay, pues, automáticamente perdemos el interés, se disminuye el interés en lo que se refiere a la promoción profesional. No me formo, no progreso, sigo trabajando de la misma manera, no me reciclo. Pues, ¿por qué? Porque no me aporta nada. Lo hago rutinariamente día a día. Y terminamos dando los mínimos exigibles. Bueno, yo trabajo en una fábrica de ensamblar tornillos y a mí mis jefes me dicen, como mínimo tienes que ensamblar todos los días 50 tornillos. ¿Vale? Si yo no estoy motivado porque no me siento incentivado, yo haré lo obligatorio. Ensamblaré mis 50 tornillos y me voy para mi casa. Otra cosa es que yo tenga un sentimiento de pertenencia al proyecto grupal, esté incentivado, tenga motivación o sienta motivación y al mismo tiempo desarrolle conductas motivadas para que dé por encima del mínimo. En los centros es lo mismo. ¿Cuántos compañeros y compañeras, y nosotros en algunos momentos, no pasamos por el colegio de 8:30 a 1:30 y eso es lo que tenemos en nuestra vida? Damos lo que tenemos que hacer, damos nuestras clases, nos vamos a casa y ahí se acabó. A mí no me llame después de 1:30, yo estoy en mi casa, ya se acabó mi jornada de trabajo. No. Ay, eso va a suponer tener que hacer la formación fuera de exclusiva. Ay, otro. A eso me refiero. ¿Eso a qué debido? Pues quizás esa persona no se siente incentivada. Ya no estoy diciendo que nosotros no lo hayamos conseguido. Quizás ella misma con su propia tarea no se siente incentivada y considere que es un problema muy grande, ¿vale? Hablamos, no hay incentivos, por tanto, no se generan conductas motivadas. Me gustaría que mientras yo fuese hablando, ustedes fuesen contextualizando con ejemplos claros en su centro
acerca de esas circunstancias. Y que luego veamos si es real o no es real. Pues, David, yo conozco una persona que no está incentivada, no tiene la necesidad y es muy impulsiva hacia la tarea y lo hace o no lo hace. Entonces me gustaría que lo escribiésemos y fuésemos, y luego lo hablamos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no hay impulso? Clarísimo. Si yo no tengo, no soy capaz de tirar para adelante o de tomar iniciativas o de ese impulso que estamos hablando, mi rendimiento baja automáticamente. Si llega el Día de la Paz y el Día de la Paz, yo le pongo una filla, le imprimo la paloma, que la pinten, la recorten y la peguen en la pared de la entrada. Ya está. Ya yo trabajé el Día de la Paz. No hay un impulso que me diga, no, ¿qué les parece sí? Pero no ¿qué les parece sí? Porque después está el hay que. No estamos hablando del hay que. Estamos hablando del tengo que no es lo mismo. Oímos muchísimo hay que organizar algo para el Día de la Paz. No, hay que organizar algo para el Día de la Paz, no. ¿Qué les parece si nos sentamos y organizamos algo del Día de la Paz? ¿Qué les parece si yo me encargo de dinamizar la celebración del Día de la Paz? ¿No? Entonces, vamos a intentar de cambiar de los hay que a los tengo que. ¿Vale? Y por último, que esto es súper importante, aquellos compañeros que, por lo que sea, no tienen impulso hacia conductas motivadas, los demás perdemos el potencial escondido que ese propio compañero tiene. Si yo me escondo, me refugio, no me muestro y no me enseño, yo no voy a poder aprender de ti. Entonces, nos interesa que todos los compañeros muestren ese potencial. Es importantísimo, desde que pase eso, conseguimos impulso. ¿Vale? Eso, tengan en cuenta que el liderazgo transformacional está encaminado a que todas estas carencias o estas historias que no se consiguen en el compañero, ellos tiren o intenten hacerlo, ¿vale? Y luego, cuando hablamos de cuando no hay necesidad, es lo más práctico que vamos a ver ahora y esto nos lo explica Maslow clarísimamente. Todos conocemos la pirámide de Maslow, que nos habla de las necesidades, y nos dice Maslow que para cubrir necesidades de orden superior, tengo que tener cubiertas las necesidades de orden inferior. Quiere decir que no hay nadie de las 32 personas que estamos ahora aquí conectados que pueda decir, el día que yo recuerdo como la mejor clase que he tenido en mi vida fue el día en el que la noche antes no dormí. O nadie puede decir seguramente que el día en el que mis alumnos aprendieron más porque les di una clase fantástica, estaba yo súper motivado, fue el día en el que me dejó mi pareja el día anterior. Bueno, sí que es a tu pareja, no tu pareja. Entonces, fíjense el dibujito que tenemos aquí a la izquierda y el gran problema que se nos presenta en esta circunstancia de ahora. Y es la siguiente. Si Maslow me dice que para cubrir necesidades de orden superior tengo que tener cubiertas las de orden inferior, aquí el bichito verde, nos tiene aquí, sin salir de aquí. ¿Por qué? Porque nuestra necesidad, nuestra preocupación está centrada en la seguridad, en la salud, en que los niños no se contagien, en que los niños no se mezclen unos con otros, en que haya el cuidado, en el que, en el colegio de al lado ya confinaron una clase, ahora, y está aquí al lado, y hay un primo de un primo de un niño de este colegio que está matriculado en ese, y yo, bueno, si nosotros, lo que son las necesidades académicas, de enseñanza, de aprendizaje, de transmisión de contenido, las ubicamos en las dos primeras vértices de la pirámide, ¿cómo es posible que podemos llegar arriba? ¿Cómo es posible que vamos a sentirlo como una necesidad? Y por tanto, falla necesidad, tenemos impulso, falla directamente. Es imposible que tengamos conductas motivadas. Podemos trabajar bien, porque yo puedo ser una persona diligente y digo, no, yo sé cuáles son mis obligaciones, lo voy a hacer. Vale. Pero nunca, ahora veremos una frase que me gustaría, es contundente, a la par que dura, pero que como aquí vamos a sacar 3 claves que nos van a ayudar, no la vamos a tener en cuenta. ¿Vale? Me gustaría volver atrás un segundito para que viésemos de nuevo. Hablamos necesidades, incentivos e impulsos.
para que se dé una conducta motivada y, por tanto, nuestros docentes sean eficaces. Desde que falla uno de los tres, las conductas que tienen nuestro profesorado no es motivada. Es por obligación, pues porque tengo que cumplir, tengo que hacerlo porque me lo manda, pues porque siento que es mi obligación, venga, y ya hay que hacerlo, pero carece de toda motivación. Por tanto, si no es motivado, carece de eficacia. En la escuela, no estamos hablando de trabajo mecánico, que haya que hacer algo de una manera en la que no me relacione con los demás, y si no tengo que poner sellos o rellenar documentos, vale, de acuerdo, eso, productividad la hago a base de horas, pero no es el caso. Por tanto, sin incentivos no hay conductas motivadas, sin impulso tampoco hay conductas motivadas, y en esta circunstancia que nos encontramos, en la que la necesidad básica no están cubiertas porque tenemos una necesidad de seguridad, difícilmente tendremos conductas motivadas. Actuaremos de una manera, pues, con sinergia, trabajaremos porque sabemos cuáles son nuestras obligaciones, qué es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que decir que si a nosotros nos cambian las obligaciones, antiguamente, ay, perdón, se me saltó, ay, que les iba a dar la sorpresa, perdónenme. No solo hemos cambiado nosotros. Antes nosotros teníamos unas necesidades de que nuestro alumnado tuviese una tasa determinada de éxito escolar, que no me repitiesen, que aprobasen lo máximo posible, tasa de idoneidad adecuada. Y resulta que ahora me dicen, no. La necesidad que tengo es otra. Tengo que cuidar que los niños no se me contagien, que mi profesorado pierda los miedos. Tenemos compañeros que viven con personas de riesgo. Tenemos compañeros vulnerables. ¿Cómo voy a exigir yo a un compañero que su prioridad o su necesidad en el centro sea tener la tasa de éxito escolar más alta del centro, por ejemplo? Cuando realmente mi necesidad, mi cabeza, mi objetivo de vida está en otro lado. ¿Eso quiere decir que no le podemos exigir al profesorado? No, lo que significa es que tenemos que primero ubicar en el rol que tiene el profesorado, en qué nuevo rol se encuentra. Hasta el año pasado, antes del confinamiento, las puertas de colegio, eso no nos pasa, a donde quiero llegar es que eso no solo nos pasa a nosotros, le pasa también a los padres y le pasa también a los alumnos. Hasta el año pasado, la mayoría de las veces que venía un padre a hablar con nosotros era por temas académicos o por temas de disciplina, vale. Pero cuando vamos a no pensar en disruptividad ni en problemas puntuales, sino en normalidad. Lo normal, que venga un padre a una tutoría de familia, pues era para hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje del niño. Y la preocupación que tenían los padres normalmente dentro del centro era dentro del área académica, centrado en el área académica, rendimiento, nivel. Bueno, ya no solo hemos cambiado nosotros, vamos a ver cómo serían los nuevos padres. Sí, el primer día de colegio, sí. Ya había ganas. Sí, hay que trabajar y... No, tranquila, muy tranquila, no tienes problema. Yo confío, muy tranquila. ¡Jalito! ¡La mascarilla! ¡No! ¡Policía de la nariz! ¡Ya te lo he dicho! ¡Y cuida de tu mano, Tamara! ¡Tamara, que no te acerques a la niña! ¡Niña, hija, échate para el lado! ¡No tan cerquita! ¡No le des beso! ¡Tamara, por favor, maestra! ¡Por favor, maestra! ¡Niño, se la casa! ¡Niño! ¡Jalito! ¡Sumito a la niña, no! ¡Sumito a la niña! ¡No! ¡Ya no hay que compartir! ¡No te digo! ¡No puedo compartir con nadie! ¡Dame la mano! ¡Con el ¡la mascarilla! Vale, lógicamente es un pequeño guiño humorístico a algo que es una realidad. Y la realidad es que la necesidad de los padres en estos momentos, y lo vemos todos en los centros, es la necesidad sanitaria, la necesidad de seguridad, la necesidad de que se respeten los protocolos, disculpe, que en el colegio no pase nada, que mi hija esté seguro, que mi hija esté tranquila. Y lo otro ya vendrá, pero que en principio eso hace que sea más madre, menos madre, más padre, menos padre. No, sino que las preocupaciones ahora son diferentes. Y la necesidad que tengo es diferente. Por tanto, un padre o una madre preocupada porque a su hijo en el centro se contagie
¿Va a tener la misma preocupación en lo referente al proceso de aprendizaje o enseñanza del niño? Pues quizás no. Y ya les digo que en un profesor o una profesora, un docente o una docente, ya les digo esta gran frase que nos va a dar la primera clave, que podemos que podemos afirmar que desde el inicio de la pandemia, existiendo como existe la necesidad de cuidado sanitario y de salud, ningún docente o ninguna docente, ninguno de nosotros, es que parece que esto es un funeral lo que me está diciendo ¿verdad? Pero bueno, ya veremos ahora cómo tiene solución, ¿vale? No se preocupe. Ningún docente es mejor que antes de esta situación. Y cuando hablamos de es mejor, me refiero que ninguno de nosotros a estas alturas o en estas circunstancias está ofreciendo su mejor versión. Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos otras preocupaciones y otras necesidades. Piensen ustedes, tanto en ustedes como en sus compañeros. ¿Conocen a algún compañero o alguna compañera que ahora digan, es infinitamente mejor que antes? Sí, puede ser mejor porque, claro, también esto es un arma a doble filo. Ramiro Márquez, que es un catedrático de una universidad de Portugal, la Universidad de Aveiro, habla acerca de la tipología, una triple clasificación del profesorado, y esa triple clasificación es en base a lo que gana o pierde el colegio si ese docente se fuese. Empieza desde el profesorado excelente, y es aquel profesorado que está en todos los colegios, que cuando se va del colegio es difícilmente sustituible por otro compañero. Profesorado medio podría ser, permíteme, no los conozco, pero ustedes están entre excelente y medio, ¿vale? El profesorado medio, somos aquellos docentes que cuando nos vamos de un centro, viene un compañero que lo puede hacer igual, mejor que nosotros. Somos sustituibles, como cualquier otro. Y el profesorado mediocre, no lo digo yo, siempre lo digo, lo dice un catedrático, así que va a misa, o lo dice él. El profesorado mediocre es aquel profesorado aquel docente que cuando se va del centro, poco más o menos que se hace la fiesta. ¿Vale? Que el centro gana. Venga quien venga, seguramente se va a ser beneficiado el centro. Por tanto, puede pasar que haya profesorado que antes de la pandemia estuviese dentro de esa clasificación de mediocre y dice, mira, ahora está, se conecta. Cuidado, no lo tenemos. Mira, ya enciende el ordenador y se conecta. Dios mandó una ficha por internet. ¿Quiere decir que ahora es mejor que antes? No, es que antes era pésimo. Y ahora se va acercando a lo que tiene que ser. Por tanto, ¿por qué les digo todo esto? Pues para que sentemos lo que sería la primera clave. Y la primera clave nos dice que lo primero que tenemos que hacer es situarnos nosotros y situar a nuestros docentes ante su nuevo rol. Da la casualidad no, estoy súper contento de que sea así, que en este webinar hay varios compañeros de mi centro, y da la casualidad también pues que yo soy el responsable COVID del centro. Cuando dimos las charlas de formación acerca del protocolo, yo le decía a los compañeros, bueno, lo primero que tenemos que hacer para evitar frustraciones es darnos cuenta que nuestro rol ha cambiado. ¿Nuestro rol ha cambiado en qué? En la medida en que vemos que salen medidas de alarma, de emergencia a nivel general en la sociedad y nosotros estamos al margen de todo eso. Grupos de 4, no en el colegio. Convivientes, no en el colegio. Distancia de seguridad, no en el colegio. Pues ¿por qué? Pues porque nosotros somos unas herramientas de la sociedad y ese es nuestro nuevo rol. Somos unas herramientas de la sociedad para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Enseñando lo que podamos. Y eso, o lo tenemos claro, o nos vamos a llevar a cabo una serie de se va a dar una serie de circunstancias que va a generar esto que le voy a decir yo aquí ahora. Hay una serie de evidencias recogida, por ejemplo, como hay muchísimos informes, pero bueno, yo me quiero remitir a uno de los que más significativo me ha parecido, el informe AFOR, que es de una consultora especializada en prevención psicosocial. Y atentos a los datos que son muy, muy, muy significativos. Dice que el 90% del profesorado, 9 de cada 10 de nosotros, y levante la mano el que no le ha pasado,
porque yo creo que normalmente yo lo ampliaría, pero bueno. Desde que empezó todo esto, ¿ha tenido alguna alteración del sueño? A mí sí me ha pasado. El 89,5% ha mostrado nerviosismo, irritabilidad, tensión. El 42,7% se siente poco feliz y deprimido con su trabajo. Leía hace poco un artículo de una compañera de Madrid que decía que se sentía frustrada pues porque se negaba a aceptar que sus niños aprendían menos que antes, pues porque se les enseña menos que antes. Si hablábamos antes de que la necesidad imposibilita las conductas motivadas, aprender también debe ser una conducta motivada. Y un niño que tiene miedo, todos recuerdan las caras de sus niños el primer día que fueron al colegio. Todos recuerdan esas caras de terror, de pavor, de donde me pongan, me pongo. Hasta el más disruptivo de todo el centro, donde me pongan, ya después se les iba olvidando. Porque van perdiendo miedo, porque son niños y es normal. Pero que si ellos son incapaces de desarrollar conductas motivadas a su nivel, como puede ser hablar con un niño, jugar con un niño, con un compañero que lleva un montón de tiempo de verlo, imagínense un profesor que aparte de eso tiene que transmitir algo, unos mínimos exigibles desde equipos directivos, desde instancias superiores, y tiene que cumplir con eso. Entonces eso genera insatisfacción, me siento deprimido, me siento frustrado, creo que es que me niego a aceptar que ahora yo soy, como me decía una compañera, y con toda la razón, es que ahora parece que somos vigilantes o guardianes para que los niños estén aquí, para que los padres vayan a trabajar. Pues sí, sí. Entonces, aceptamos eso y luego vamos a hacer, si aceptamos eso, vamos a ser capaces de enseñar después. Pero primero, por la situación del arma, eso es lo que tenemos que aceptar y ubicarlo, es decir, vale, este es mi papel. Porque si no, haciendo el vacío de todo esto, miren el dato que viene a continuación. Haciendo un vaciado y un resumen, sabiendo que todo lo que dijimos anteriormente son patologías o circunstancias tratadas por un terapeuta, el 71,3%, 7 de cada 3 de nosotros, requeriría a día de hoy ser valorado por un especialista. 7 de cada 10. No estamos hablando de que, bueno, claro, antes normalmente se pensaba el psicólogo, oye, fuiste al psicólogo. No, no, no. El psicólogo o el especialista del sueño o el especialista de conducta, pues perfectamente podría atendernos por cualquiera de las cosas que hemos visto antes y que seguramente, y si no es así, me lo pueden decir, hemos tenido alguno de nosotros en algún momento desde que empezó esta circunstancia o esta situación. Entonces, vamos a dejarnos de pesimismo. Vamos a llegar a donde yo decía. Clave 1. Vale. Clave 1, situémonos y situemos a nuestro docente ante su nuevo rol. ¿Y su nuevo rol cuál es? Un rol de cuidado, un rol de vigilancia, un rol de favorecer una conciliación de vida laboral y familiar de la familia. Un rol en el que cuando tengamos esas circunstancias cubiertas, ya podremos pasar a un segundo escalón, que es ayudando académicamente a los niños. Pero es así, tenemos que tenerlo claro. Y lo otro, no es que no vaya a venir. No, a mí me estás diciendo que no podemos enseñar a los niños. No. Te estoy diciendo que primero te sitúes y digas, esto es lo que soy ahora, esta es la circunstancia que tenemos, porque los colegios no se pueden cerrar. No se pueden cerrar, y si se cierran, ya veremos a posteriori, dentro un poquito cuando sigamos hablando, que todavía tenemos una serie de carencias que tenemos que cambiar. Vale. Y si se trabaja académicamente, seguiremos trabajando académicamente lo mejor que podamos y lo haremos, pero sabiendo que la prioridad es otra, a día de hoy. Poquito a poco, si Dios quiere, todo esto irá pasando y volveremos a asumir nuestro rol. ¿Vale? Bien, vale. Ya sabemos todo esto, pero ahora resulta que, vale, David, venga, vale. Permítame utilizar este símil. Se quemó ya la catedral de Notre Dame, se quemó, la basílica de Nuestra Señora de Notre Dame, se pegó fuego, se pegó fuego, se quemó. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Podemos verlo desde una triple vertiente. Por un lado, podemos pensarlo desde como lo que sería
un escenario restaurador, ¿no? Se sientan los arquitectos, los técnicos, los especialistas y dicen, no. Es una basílica gótica, vamos a restaurarla como estaba y a dejarla tal cual estaba. Los colegios, hemos vuelto después de una pandemia. No, volvemos a lo mismo. Volvemos a ese sistema que teníamos antes. Otros dirán, lo de poner los colores azul y lila, no les garantizo que fue casualidad, ¿vale? Porque es que coincide con tendencias políticas conservadoras y de izquierdas y derechas, pero no es el caso, ¿vale? Bien, porque llega otro tipo de ideología u otros pensamientos que dice, no, ya que se quemó, vamos a hacer la nueva. Le quitamos esas piedras viejas, negras, oscuras, que daba sensación de suciedad. Esas gárgolas allá arriba que nadie las veía. Vamos a poner las gárgolas de abajo y lo cambiamos y lo hacemos todo mucho más moderno, ¿no? Aplicado al sistema educativo, ¿qué es lo que decimos? Pues, no, todo online. Venga, todo online. Y los hay que dicen, no, venga, ya vamos a atender. Y después están los lumbreros eruditos del futuro que tienen la lámpara mágica y nos dicen, si en un futuro todo va a ser online, si todo va a ser online, bueno, que el profesorado aprenda el G Suite, que aprenda todas las aplicaciones para trabajar desde casa, que ellos busquen las herramientas en internet, que sepan manejar todos los procesadores de texto, pero no, todo que nos lo den las nuevas tecnologías. O podemos optar por un sistema o por un escenario intermedio en el que digamos, vamos a optimizar esta circunstancia. Se quemó. Vamos a ver qué debilidades tenía, vamos a ver qué fortalezas tenía y las suplimos unas y las otras. Fortalecemos la fortaleza y cambiamos o mejoramos las debilidades. Aplicado al sistema educativo, ¿qué es lo que podríamos decir? Bueno, nos encontramos con claustros súper envejecidos digitalmente. Nos encontrábamos con claustros o con centros dirigidos muy dictatorialmente, en los que los profesores no tenían autonomía. ¿Empezamos de cero? Vale, pues venga, vamos a ver cuáles eran las fortalezas y cuáles eran las necesidades de nuestra escuela, de nuestro centro, de nuestro instituto anterior. Ya que tenemos que casi empezar de cero, vamos a modificarlo. De manera que si se da otro proceso de confinamiento o quizás esto pasa, ya tenemos un cauce o una vía muy favorecedora, muy positiva en relación al sistema de antes. A grosso modo, y aún esto sería grosso modo, pero ya de una manera más detallada, tendríamos lo siguiente. En los escenarios restauradores, el aprendizaje llega a través del docente. Lo que yo digo, el que enseña es el profesor. O sea, el niño no sabe nada hasta que no entra el profesor en la clase y le da la clase magistral. ¿No? Llega y explica, saca el libro para la página tal. Esto, y da la clase en el siglo y da su clase fantástica. ¿Los niños aprenden? Sí. ¿Tienen autonomía para aprender por fuera de otra manera? No. Me lo enseñó el profesor, que esos serían los modelos restauradores. Los proyectos tecnocráticos, todos estos, pues, están centrados a través de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TIC, ¿no? Y nos encontramos en los coles gente que es así. No, ahora ya yo no. Yo darle clases, ya yo les marco la tarea. Me hice con ellos una aplicación, trabajo todo por aquí. Ellos se encargan, yo les digo simplemente, haz esto, y ellos se encargan de buscar en internet, cogen las aplicaciones, leen un Kahoot, tal. El extremo, totalmente opuesto al sentido clásico de la enseñanza. Y el rediseño del sistema al que podemos aprovechar y tirar o tender es aquel en el que el docente elige en qué momento participa el proceso educativo. En el escenario restaurador, el docente participa siempre. En el proyecto tecnocrático, el docente dirige o se mantiene en la sombra, supervisa, mientras que en el rediseño del sistema es el propio profesor o el propio docente el que elige en qué momento es válida mi participación y en qué momento no. Tenemos 50.000 herramientas en la vida para que nuestros niños puedan aprender lo que nosotros queremos transmitirles. Nuevas tecnologías, material impreso, trabajos cooperativos, todo ese tipo de historias lo podemos utilizar en el rediseño del sistema. Si se dan cuenta,
Fíjense cómo hemos ido pasando del pesimismo máximo al podemos, ¿eh? Hay cositas que sí que podemos ir cambiando y podemos ir mejorándolo, ¿verdad? Llegaremos al final y no se preocupen que vamos a salir todos contentos. De verdad, el café se va a transformar en una cerveza, se lo garantizo. Y resulta que dice, claro, y hablemos de competencias básicas también. Competencias básicas. El escenario restaurador, todas las competencias relacionadas con el conocimiento en sí. Me sé de España, me sé todo el conocimiento teórico de todo lo que hay. No, lo sé, fantástico. Los proyectos tecnocráticos, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, con la competencia digital. Y si rediseñamos el sistema y a donde tendemos es a fortalecer la competencia con mayores carencias que tiene nuestro alumnado en estos sistemas de enseñanza clásicos que tenemos, sí, con ventajas, estamos mejorando. ¿Cuál es? No es otra que la de aprender a aprender. Que nosotros seamos capaces de hacer individuos autónomos, de manera que se socializan, que directamente debería ser el fin más inmediato de la educación. ¿A dónde llegamos? A la segunda clave, nos falta solo una, ¿vale? Llegamos a la segunda clave, que no es otra que la de aprovechar esta situación para rediseñar el sistema. Y cuando hablamos del sistema, hablamos del sistema educativo en general, hablamos de los centros educativos, hablamos de los centros educativos infantil, primaria, secundaria, universidades. Todos tenemos algo que podemos aprovechar de esta situación para mejorar. Todos. Los gobiernos se han dado cuenta de los problemas de la brecha digital. Dicen, pues esto hay que cambiarlo. Hay que cambiar que todos los niños como mínimo tengan posibilidades de acceso a sistemas informáticos, con una buena banda ancha, con una buena conexión. Nosotros, a título personal, nos hemos dado cuenta de las carencias que teníamos en lo relativo a la teleformación, al teletrabajo. Sí, teníamos conciencia de cosas, pero yo le garantizo, y todos en ese sentido estoy convencido que todos me darán la razón, que todos hemos aprendido el uso de alguna nueva aplicación, algún nuevo sistema. Digitalmente, todos en todo esto hemos aprendido algo. Y esas son las cosas que tenemos que fortalecer. Todos en nuestros claustros teníamos compañeros. Me disculpen un bichito de agua, por favor, perdón. Ya les dije que era agua y se pensaban que era café. Discúlpenme, ya me salió la mentira. Todos hemos tenido en nuestros claustros gente que se pensaba que enseñando igual que cuando me saqué las oposiciones, iba a escapar. Todos lo hemos tenido. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, líderes de escuela, tenemos que generar conductas motivantes en esos docentes. Ahora, me voy a inventar un nombre, ¿vale? Dile a Lucía, no, espero que no haya ninguna Lucía aquí. Dile a Lucía, que no sale del libro de texto, que tiene que llevar a cabo conductas motivantes ahora, cuando no sabía encender el ordenador. Díselo. O dile que tiene que ponerse en contacto con los padres de manera telemática, con el Meet, que a lo mejor tenía el móvil de tapa. Imagínense. Eso es donde íbamos en un principio. No tenía esa necesidad. Esas personas no tenían esa necesidad. Ahora sí que la tenemos. Ahora sí que la tenemos. Y nosotros, líderes de escuelas, tenemos la necesidad de que esa persona genere conductas motivantes. Muy complicado. ¿Y qué pasa con nosotros? Oye, usted puede sonar un poquito presuntuoso que yo diga hable del líder y la líder, pero lo que normalmente se entiende como eres el líder, eres el jefe, yo lo entiendo como, permítanme la expresión, el marrón. Es el que tiene el marrón. El que es el líder no es el jefe, es el que tiene el marrón de motivar a los demás y de conseguir que los demás sean líderes. Entonces, cuando yo hablo de nosotros los líderes, estamos muy acostumbrados a asociar la palabra líder con la palabra jefe. Yo en este caso, como les decía, asocio la palabra líder a un marrón voluntario, a adquirir un marrón voluntario, ¿vale? ¿Qué hacemos los líderes? También tenemos que aceptar nuestro nuevo rol. Empezamos y ahora empezaré. Ahora me gusta esta parte
porque estoy convencido, yo no les veo las caras a todos, porque tengo la pantalla aquí y la otra abajo, pero somos muchos, y ahora es cuando el momento en el que yo voy hablando, voy diciendo cosas, y empiezan a verse cabezas así. Sí. Ya, sí. Vale. Como es el caso de nosotros, ven que aquí hay un pequeño recorrido y vamos a ir por todas estas burbujitas y voy a ir explicando de qué va cada una, relativo a que nosotros también tenemos que aceptar nuestro propio error. Somos los primeros que tenemos que estar abiertos al cambio. Normalmente somos reticentes al cambio por naturaleza. Somos comodones, ¿verdad? Si esto va bien, ¿para qué lo cambie? ¿Verdad? Si el cambio incluso lo propongo yo como líder, ¡ah, qué guay! Si me lo propone otro, ¡uf! Pero si encima es una obligación, ¡buah! El nivel de reticencia que puedo tener a ese cambio, ahora no me obliga una persona, me obliga el COVID. ¿Cómo no voy a generar rechazo? Pues nosotros somos los primeros que tenemos que estar abiertos a esta es la situación que hay que cambiar. Ya los padres no entran al colegio. Estamos encantados de que entrasen, no entran al colegio. ¿Por qué? Porque las circunstancias. Estoy abierto a los cambios que se vayan a dar. Y ese es el primero de los cambios que tenemos que tener en cuenta. La segunda, y es una súper complicada, súper complicada, una de las más difíciles, es liderar con confianza ante la adversidad. O sea, esto quiere decir, fíjense si es fácil o difícil. Yo tengo que estar confiado de que, pese a todo lo que está pasando, soy capaz de liderar a mis docentes y de generar en ellos conductas motivantes. Y tengo que ser consciente de ello. Y tengo que ser capaz. No quiere decir, ay David, yo esto no lo consigo, no soy un líder. Sí, inténtalo poquito a poco, vete siendo consciente de lo que hay. Piénsalo, cuando tú tengas que tener que seas pesimista o no lo veas, o tengas un día malo, piensa, bueno, yo que estoy en este puesto que yo voluntariamente elegí, ninguno de ustedes está en el puesto que está, si tiene un cargo directivo, porque se lo impusieron, y si se lo impusieron, ya les garantizo yo que hoy no está en este webinar. Ya se lo garantizo. Todas esas personas, o todos nosotros, tengo que decir, yo estoy aquí porque quiero, yo soy capaz. Y si no soy capaz, me lo trabajo. Pido ayuda. Pero yo tengo que tener confianza y mostrar, sobre todo, mostrar confianza en esta situación. Pasamos con el siguiente. Hay unos más grandes que otros, pero solamente por el tipo de letra, no porque tengan más importancia que otro, ¿vale? Cómodos y cómodas en esta situación de incomodidad. O sea, que yo sea la carpa que nadaba en el Loro Parque. Ustedes cuando entran al Loro Parque tienen el puentito de la entrada y las carpas que están ahí al lado, esa agua, tienen 50 personas que se dedican a limpiar ese agua. Y esas carpas están felices, pero felices como perdices. Bueno, pues resulta que ahora llegó, el de al lado estaba haciendo obra y echó 5 sacos de escombros dentro de ese agua. Y yo sigo siendo la carpa y sigo siendo en ese charco. Pero es que ese charco ahora no está igual de limpio que antes. Me doy cabezazos cuando voy nadando con todos los escombros. Bueno, pues yo tengo que decir, esto es lo que hay ahora. Y como cuando hacemos una reforma en casa, ya está limpia la casa. Ahora lo que toca es estar por aquí y trabajar en estas circunstancias. Escuchemos más que nunca. Tenemos compañeros, lo decía en un principio, tenemos compañeros vulnerables. Tenemos compañeros con familias vulnerables o con miembros de su familia vulnerables que conviven con ellos. ¿Cómo no vamos a escucharlos ahora? ¿Cómo no vamos a viene a decirnos algo y nosotros, no, es que ahora que tengo que entregar el anexo de comedores y no tengo tiempo? No, en ese sentido, priorizamos absolutamente el trabajo con el compañero, con la persona. De manera que, como mínimo, se sientan escuchados, que vean que en el centro se sienten escuchados. Nosotros, gestión y burocratización, no estoy diciendo que no lo hagan, ni mucho menos, pero prioricemos. Igual es una de esas prioridades, tener claro que nosotros tenemos que escuchar a nuestros compañeros y tener claro que ellos son una prioridad para nosotros.
Aprendizaje para quitar incertidumbre. Estamos dando pasitos. A mí me encanta que estén aquí y que estemos hablando sobre este tema. Yo creo que esto es un aprendizaje para todos, para quitarnos incertidumbre. Porque necesitamos colocarnos, como decíamos, necesitamos ver cuál es nuestro nuevo rol. Para, teniendo claro cuál es nuestro nuevo rol, actuar en consecuencia. Yo siempre, a mí me encanta poner ejemplos. Yo soy muy futbolero y me gusta mucho poner ejemplos de fútbol y de deporte. Y todos hemos visto en algún momento en un partido de fútbol en el que expulsan a jugadores y un jugador de campo le toca ponerse de portero. Yo siempre he sido delantero, el que mete los goles. ¿Y ahora qué? ¿Y si ahora si soy portero? ¿Pero ¿y qué tengo que hacer ahora? Yo no tengo ni idea. ¿Tengo que meter el gol? No, tú eres el portero. Ahora tú eres el portero. Te toca hacer esto ahora. Tú tienes que hacer esto ahora. Entonces, en ese sentido, eso tenemos que tenerlo clarísimo. Sobre todo porque nos quitaremos incertidumbre. Cuando yo sea capaz de ubicarme, ya yo voy a saber qué es lo que tengo que hacer ahora. David, esto nos va a sonar muchísimo. David, te interrumpo solo un segundito para recordarte que te quedan 15 minutitos para la ronda de preguntas, ¿vale? Maravilloso, gracias. Qué maravilla esto de aguas en y todo. Bien, vamos bienísimo. Disculpen. Tenemos que estar preparados, ¿por qué? Porque no va a existir en estas circunstancias, en estos momentos, puertas cerradas. No pueden, aunque queramos, lo siento decírselo, no puede haber puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenemos que lidiar con la interrupción frecuente, pero frecuente. Y a lo mejor nosotros cuando parece que nos va súper bien, pumba, que fulanito Pérez, de la clase de no sé quién, es contacto estrecho con su madre. Ya se nos fastidió todo. Entonces tenemos que estar preparados para esas circunstancias. Tenemos que estar preparados para que en cualquier momento hay interrupciones en nuestra labor como líderes. Y tenemos que aceptarlo y entenderlo. Recuerden que estamos ubicándonos, ¿vale? Tenemos que tener curiosidad de adaptabilidad, lo que dijimos antes de la Catedral de Notre Dame. Nosotros tenemos que decir, vale, pues tengo que adaptarme a esto, venga. Voy a leer, voy a formarme a ver qué pasa. Voy a ver cuál es la situación del profesorado. Voy a ver qué ejemplos hay en otras comunidades acerca de cosas que se están haciendo para mejorar buenas prácticas. Tener esa curiosidad. Y esto, sobre todo, si antes pasaba, ahora sí que pasa, pero de una manera asombrosa. Y es, no puedes solo ni sola. No puedes. Ninguno de nosotros puede solo con esto. Ninguno. Por tanto, creemos equipo. Traigamos a la gente. Creemos nuevos líderes. Hagámonos con un grupo de gente que ayude, que colabore, que se centre, que participe, que tenga conductas motivantes, sobre todo aquellos que nosotros vemos, tiene impulso, tiene necesidad, y es una persona pues que se siente incentivada, ese me va a dar conductas motivantes. A ese lo necesito al lado mío, porque ahora lo necesito. Por otro lado, es una de las herramientas que tenemos más importantes que podemos tener es el optimismo en estos momentos. A que cuando no ponemos ya las noticias. ¿A qué? Si pongo las noticias y nada más que me está hablando que suben los casos, que se confinó una clase, este colegio, pues ¿qué les parece si nosotros somos los primeros que a nuestros profesores, cuando llegan a nuestras profesoras, le damos pinceladita de optimismo? Y les decimos, hoy va a ser un día fantástico. Ayer salió todo genial y un padre en la puerta me dijo que qué bien lo estamos haciendo. Los niños, tuve una clase con los niños ayer fantástica. Necesitamos buenas noticias para dar conductas motivantes. Necesitamos estar contentos. Y sobre todo, acostumbrarnos a algo que, como digo yo, a los tocones como yo, a los que nos gusta el contacto y el estar con la gente y acercarnos y hablar a las distancias cortas, tenemos que aprender, sobre todo, a liderar en la distancia. ¿Por qué? Pues porque es así. Todas esas herramientas que yo he hablado muchas veces y que podemos recoger de acciones concretas de liderazgo hacia nuestros docentes, vamos a aprender a hacerlas desde la distancia. Lo mismo, si yo quiero motivar a Unai, que lo tengo ahí abajo, que lo veo de aquí, si yo quiero motivarlo, a lo mejor pues no hace falta que yo me acerque a Unai para darle una palmada a la espalda y decirle que bien lo estás haciendo. A lo mejor le puedo mandar un mensajito o puedo decirle estoy aquí para lo que haga falta. ¿Vale? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y de qué herramienta nos valemos? Todo es cíclico. Volvemos al liderazgo transformacional.
Y eso lo tienen fácil, el que no controle mucho de liderazgo transformacional, que me dijeron que hay un libro por ahí que dice cómo se hace y cómo se aplica en el centro, ¿vale? Esto es broma, porque ya lo he dicho demasiadas veces y parece que me voy a hacer rico con el libro, ¿vale? Y no es el caso. Teniendo claro que dirigiendo nuestra acción a desarrollar pequeñas actuaciones encaminadas a potenciar cada uno de estos 8 ámbitos, ya le garantizo que conseguiremos conductas motivantes de todo nuestro profesorado. Sobre todo especial con quién. Normalmente intentamos rescatar del fango, y ustedes permítanme y perdónenme las metáforas, ¿vale? Y permitimos rescatar del fango al profesorado mediocre. Aquel que dijimos en un caso, que era que cuando se vaya del colegio, casi que viene otro y seguro que lo mejora. No lo hagamos así. Vamos a hacer el cambio de tuerca. Lo que nos interesa son conductas motivantes y al profesorado mediocre normalmente no va a dar conductas motivantes porque falta impulso o no lo siente como una necesidad o en este caso, pues porque no llega, pues porque no tiene voluntad, no tiene un incentivo que quiera. Pues entonces vamos a intentar hacer eso, principalmente estas acciones, con el profesorado excelente y profesorado medio, que es aquel que nos va a beneficiar y nos va a fortalecer. Y llegamos, por tanto, a la tercera de las claves, y es que lo conseguiremos aplicando también en este momento acciones fundamentadas en los principios de liderazgo transformacional. O sea, si yo controlo y sé que estos son los 8 principios que tengo que cuidar, solo tengo que contextualizarlo en estas circunstancias, sabiendo en qué rol me encuentro y seré capaz de generar esas conductas motivantes. No se preocupen los que lo están copiando, que lo veo con las cabezas agachadas, porque aquí lo tienen todo juntito y le sacan un pantallazo con el móvil. Mira, yo también he aprendido, soy un tecnócrata también, como decíamos antes en el ejemplo de la verdad. Y aquí lo tenemos las 3 claves. En primer lugar, situémonos y situemos a nuestros docentes ante su nuevo rol. Y su nuevo rol, como dijimos antes a grosso modo, es un rol de ayuda social, de facilitador de la conciliación de la vida laboral y familiar, porque si no, esto se va todo para abajo. Y ya, situando ese rol, vale. Y da la casualidad que somos profesores, que vamos a enseñar también, que vamos a formar a nuestros alumnos. No lo olvidemos. En segundo lugar, la segunda clave, que ya que pasó esto, el vaso medio lleno. Aprovechémoslos para rediseñar nuestros colegios, nuestros institutos. Aprovechémoslos para rediseñar la formación de nuestros docentes. Aprovechémoslo para rediseñar nuestros PGA, de manera que sean más favorables a que ese sistema que habíamos dicho de diferente, novedoso, tapando carencias y fortaleciendo virtudes de nuestros antiguos centros educativos. Y la última de las claves, podemos seguir utilizando las acciones fundamentadas en los principios de liderazgo transformacional. Y, Vero, yo creo que lo voy a clavar. Mira, aquí lo tienes. Muchísimas gracias. Yo creo que planchado, me sobraron a lo mejor 4 o 5 minutos. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un auténtico placer. Me encantará ahora que me digan 100.000 preguntas o 100.000 opiniones o sugerencias y charlar con ustedes un ratito. Muchas gracias, David. Si te parece, dejas de presentar y así nos vemos mejor las caritas todos. Y efectivamente teníamos pensado empezar a las 45, pero David ha sido súper preciso. Así que, bueno, tenemos más tiempo. Si han ido tomando notitas de cositas que ha dicho David, les apetece pues que él les cuente más, a lo mejor, no sé, pongo yo un poquito ahí de creatividad, no sé si hay algo en particular de cómo lo ha hecho él en su centro o a qué se refiere con alguna de las cosas que ha dicho, pues ahí está David, abran micros y a preguntar. Yo tengo pregunta, David. Muy bien, Noé, dime. Pregunta. Coincido contigo y creo que es lógico que el concepto de líder no se tiene que equiparar a equipo directivo. Teniendo en cuenta las realidades de cada centro, la casuística de cada centro, ¿en qué crees que un equipo directivo se tiene que fijar para detectar líderes dentro de su profesorado? En nada, lo sabes desde la primera vez que hablas con ellos. ¿A qué te huele?
A que huele a que, te pongo un ejemplo, huele a estoy libre, ¿qué hago? Vale, la primera línea de la que siempre tiras para lo que Claro, necesitas. yo siempre pongo, en las formaciones que hemos dado, yo siempre hablo del caballo de Troya. Es aquella persona o aquel caballo de Troya que tú metes en el ciclo que tú quieres, sabiendo que es como si tú estuvieras. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, son esas personas. Son las personas, y quédate con el ejemplo que te puse, el de la triple clasificación. Es el profesorado que cuando se va, es difícilmente sustituible en un centro. Ese profesorado. Sobre todo, ¿por qué? Porque es tu apoyo. A ti no te interesa las conductas motivantes de un compañero o compañera que está deseando que sea la 1:30 para alargarse. ¿No te interesa? Sí, está bien que pase, pero normalmente cuando pasa, no pensamos en, yo, está cambiando. No, no, no. Pensamos, lo que solemos pensar es, wow, hoy no tuvimos ningún problema. Hoy no pasó nada malo. Mira, parece que... Y se convierte la normalidad en la actitud óptima. Normalmente tendemos a acostumbrarnos a que ese profesorado, cuando no pasa nada, qué bien, hace un montón que no pasa nada. Pero no nos alegramos de que, porque sabemos que no, lo que decía, falta alguno de los 3 elementos, por tanto, no esperemos de ellos conductas motivantes, esperemos conductas, acciones centradas en los mínimos exigibles. Pero no esperemos que nos vayan a dar conductas motivantes, pues porque le falta el impulso, no lo ve como una necesidad o no se siente incentivado. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas Yo tengo que decir que aquí hay muchas caras de profesorado motivante. Ya yo me estoy sacando mi primera conclusión. Porque sea formación certificable, webinar, ya nos conocemos. Eso dice ya mucho. Así que gracias, ¿eh? Yo tengo la suerte de que por suerte conozco a muchos de ellos y ya no solo por las caras, sino porque los conozco. Aquí estamos llenitos. Vamos a montar un claustro con los que estamos aquí. David, buenas tardes. Hola, Eika. ¿Cómo estás? Mira, yo, bueno, pregunta realmente no es lo que quiero, simplemente pues agradecerte porque, bueno, sobre todo me he dado cuenta que no me pasa nada, que no he cambiado, que no soy un bicho raro y que todo lo que estoy experimentando durante en este curso, pues forma parte de la normalidad. Del Porque 90%. Tú eres una de las del 90%. yo soy del 90%, yo estoy en todos los porcentajes de lo que nombraste antes. En todos estoy yo. Entonces, pues yo te lo agradezco muchísimo porque precisamente, pues una necesita a veces, pues escuchar que todo lo que le está pasando, pues forma parte de la generalidad de muchos, ¿no? Y que realmente no por ello dejamos de ser pues, buenos profesionales, estar cañón, está haciendo tiempos complicados y bueno, pues desde la dirección del centro, que es en lo que yo estoy ahora, pues intenta siempre mantener el tipo, contagiar a tu claustro de positividad y de esperanza y a veces pues te das cuenta que la leche es la que está cayendo y bueno, pues entonces simplemente manifestarte eso de que me ha servido para escuchar y decir, no, pues si eso me pasa a mí, ay, pues nada, que esto está diagnosticado, que esto es normal. Entonces simplemente agradecértelo porque a mí esta charlita y este cafecito, como dicen, me ha venido de maravilla. Además, hoy, precisamente hoy, que ha sido un día muy potente en el cole, vamos, un chute de energía que mañana, bueno, pues vuelvo a ir con la mochilita cargada de ilusión. Así que gracias. Genial, genial que tengas el impulso, la necesidad y el Sí. incentivo. Genial. Ahí Gracias está. a ti. Gracias a ti. David, buenas tardes a todos y a todas. No, Hola. sí, ese Josico lo conozco, ese Josico lo conozco. Lo Hola, primero de Mili. todo, enhorabuena, ¿sabes? Vamos, transmites ahí una inyección total de energía y de sabiduría, ¿sabes? Todo hay que decirlo. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando te encuentras a ese profesorado mediocre que a veces cuesta tirar de él, ¿no? O que nos gustaría y no podemos tener expectativas, ¿qué te parece si que sea darle como que fuera un motor de alguna actividad? No sé si me estoy explicando. Si tú quieres hacer algo en el centro
y te encuentras a personas que están poco motivadas, hacerlas que se convirtieran en mini líderes. No sé. ¿Me expliqué? No, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, y permítanme siempre que yo diga lo que tienes que, porque parece que te estoy dando lecciones y no es el caso, y menos a ti que te conozco y sé cómo trabajas. La conducta ideal basada en los principios del liderazgo transformacional, lo que te dice es, tienes que ser consciente de quién es esa persona y no esperar nada de. Tú no puedes esperar de una persona que no quiere que sea. Por tanto, lo que tienes que hacer es, con esa persona, cíñete a mínimos exigibles. Cíñete a mínimos exigibles. Y hay veces en las que a personas en concreto, tú eres la jefa de estudio, sabes cuáles son tus funciones y lo único que puedes hacer con esa persona, porque no quiere, es decirle, pues tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque es como si yo ahora me pongo a hablar contigo ahora en mandarín. ¿Para qué hablo contigo? Si estamos hablando de cosas diferentes, idiomas diferentes. Eso sí, yo no estoy diciendo que lleves a cabo conductas punitivas ni sancionadoras con esa persona, pero sí que tú tengas claro, dentro de los principios del liderazgo transformacional, que a quien tienes que cuidar es a quien quieres que se le quede el año que viene en el centro, porque aporta al centro. A la otra persona, estas son tus obligaciones y esto es lo que te digo, esto es lo que hace. Pero es que, ¿cuántas veces, cuánto baile de compañeros excelentes pasan por centros años sí y se van años siguientes? Pues porque no se han sentido valorados dentro del propio centro. ¿Y cuántos no nos comemos un año y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente? Cuando te voy a decir una cosa, la culpa es nuestra. Porque la mayoría de las veces no se lo ponemos difícil. No estoy diciendo que se lo pongamos difícil de amargarles la vida. No. Me refiero a que he demostrado empíricamente que el 60% del tiempo de un jefe de estudios, un director, se ocupa con el profesorado mediocre. El 60% estamos hablando. Y el otro 40%, lo que nos sobra, lo empleamos con el profesorado excelente. ¿Por qué? Ah, esa clase es una preocupación menos, ya va sola. Esa clase va sola. No tengo de qué preocuparme. No es que tengas que preocuparte de ese profesor, es que tienes que cuidarlo. Y tu 60% tiene que ser con ese docente, quien es el que realmente va a dar conductas motivantes en tu centro, el que va a hacer crecer tu centro. Si yo me centro o estoy ofuscado con solucionar los problemas que me genera esa persona, el profesorado mediocre, ni consigo crecer yo porque yo estoy perdiendo tiempo de mi potencialidad. Y los demás, mira, yo hice ayer, decoré todos los pasillos, yo hice una actividad chulísima, pero como el de al lado, que nunca hace nada, hoy decoró el pasillo y yo pienso, ya que no hace nada, hoy que hizo esto, se lo voy a reforzar. Y yo estoy, y yo también necesito que me diga que me hizo una actividad, carajo, y tú parece que le diste más importante. Ay, dije carajo. Y tú que parece que le das más valor a lo de la otra, que sabes que lo que hace, que no hace nunca nada. No, que cada uno. Y Mili, que no te interesa, si se quiere ir a otro colegio, se va a otro colegio. Es lo que hay. Pero a quien tenemos que tener aquí arriba, profesorado medio y excelente. Punto. Sí, utilizaremos estrategias para ayudar a que esa persona no es que tenga conducta motivacional, no. Quizás lo que tenemos que empezar es trabajar a que tenga el impulso, a que lo sienta como una necesidad y a que se sienta incentivada. Gracias. Miri. Yo sí, nadie pregunta, aprovecho que estás ahí. Y ahora te voy a hablar desde el otro lado, te voy a hablar desde el profesorado ese excelente del que hablaste y que pone sobre la mesa con su líder un poco el malestar que le genera que ese profesorado mediocre no dé más de sí, ¿no? Y la respuesta es que no les podemos pedir más. Como líder, ¿cómo se gestiona esa frustración o esa impotencia o ese enfado o ese jolín que nos pagan a todos iguales del otro docente? De la misma manera que gestionas cuando tú ves en las noticias pues que pasa algo que tú no puedes hacer nada. Tú ves en las noticias, vemos algo muy negativo y digo yo puedo decir, es que me parece injusto que
que haya un futbolista que le da 4 patas a un balón y cobra 10 veces más que yo. No, es que no lo veo, es que me voy a plantar, porque es que no, yo quiero cobrar como un Perdona, David, futbolista. te lo voy a matizar. Sí. Te estoy hablando de que esa mediocridad sea la mayoría. Pues lo mismo, mira, Al final te pasa que no, la persona es excelente, se va, pero se va al final porque tampoco encuentra un hábitat en donde pueda pues, desarrollar todos sus potenciales. yo te doy 2 respuestas. La primera de las respuestas, me meto en el caparazón del caracol, trabajo en mi aula, me centro en mi aula, me centro en mis niños. Y la segunda de las respuestas, que es esta justa, una pregunta muy parecida, nos surgió una vez en una formación en la que un compañero, un equipo directivo, decía, ¿qué hago si nadie quiere hacer nada? Y digo, pues mira, hasta el momento que te compense, quédate. Desde que no te compense, vuela de ahí. Yo no estoy donde no me sienta realizado. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Yo vivo en Mar Pequeña y me voy acercando al mejor colegio cercano a la zona de Mar Pequeña. Esa será mi definitiva. O un colegio en el que funcione muy bien, ¿no? Pero puede llegar a dar el momento o la circunstancia que es que ya no me compensa. Yo he estado centro muy cerca de mi casa, muy acomodado, pero llega un momento que por la circunstancia que sea, no me siento incentivado, no tengo impulso para tomar conductas motivantes o no veo una necesidad de ir allí. Por la circunstancia X que sea. Puede ser que no me siento ayudado con el compañero, estoy sobresaturado, tengo mucho estrés. Vuela mariposa. Gracias, Vero. A ti. Bueno, David, buenas tardes. Gracias por toda la intervención. Mira, hombre, yo tenía una frase que lo que pasa es la tuya más dura. Yo decía, si tú no tienes una nueva idea, no rechaces una idea sin aportar una nueva. La tuya era, si no tienes una idea, eres parte del problema, o sea, lo implica más, ¿no? O sea, un poquito más dura. Pero en referente a lo que decía, hombre, yo lo que sí veo que la solución es que tú decías ahora, si no digo relacionado con los dijiste de meterse en el caparazón o de coger y decir, pues, si no me siento realizado, también entonces tiene una parte de que, bueno, que todos los que me conocen que muchas veces poco, que es que muchas veces el premio lo tenemos que tener en nosotros mismos, no en el reconocimiento de los demás, ¿no? Entonces eso no está un poquito, claro, tú hablas de sentirse incentivado. Te estoy haciendo una pregunta, no estoy haciendo un comentario. Sino tú hablas, por ejemplo, de eso, de sentirse incentivado. Pero todas esas cosas no tienen que salir mucho de uno mismo. Claro, no, pero es todo en manos de los demás. Sí, pero ni todos estamos trabajados de la misma manera emocionalmente, ni todos pensamos de la misma manera. Y tú piensas, José Luis, no pienses en el hecho de estar incentivado. Piensa en el conjunto de los tres momentos. El conjunto de las necesidades, en el conjunto del incentivo y en el conjunto de ser una persona que tire para adelante con las cosas. Si yo alguno de eso lo pierdo, puedo intentar recuperarlo o conseguirlo, o hasta el momento en el que yo piense esto no me compensa, no me compensa. ¿Cuántos centros no hemos abandonado? Todos, y diría todos, pues porque siento que de alguna manera ya no me compensa. Entonces, yo puedo, sí, tener sentido crítico, cierto, tengamos sentido crítico en lo que se refiere a eso, pero cuando nosotros, líderes de escuela, un compañero me decía, y yo creo que hay algunos de aquí que estaban en esa formación, y decía, es que en mi equipo directivo soy yo el que tira. Digo, pues 2 opciones, o cambias el equipo directivo o te largas. Me refiero que ellos no quieren, no porque no sepan o no puedan o no lo hayan hablado. Me refiero, dice tú, no, es que, claro, es que estamos peleados los 3. Vamos a ver, pues, o te vas tú, o cambia de equipo directivo, pero es que tiene que ser un equipo, tiene que ser una piña, tienen que estar todos a una. Entonces, que a ti te compensa o no te supone un mayor sacrificio el que haya uno que torpedea y 2 que trabajan, ¿vale? Te compensa, ¿vale? Hazlo. Que ya no te compensa, a otra cosa, mariposa. Creo que tú tienes que tener claro cuál es tu yo. No sé si te respondí, José.
Tenía Vale. micrófono, sí, tenía micrófono desactivado perfectamente. Gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una aclaración, una queja? Hola, soy Oscar, no sé si me escuchan. No, Oscar, me das una envidia que no veas. Eres el único que está al aire libre. Que lo Sí, sepas. señor. Ay, espérate, que justo ahora te dije eso y se fue un poco. El agujero en Gala, a la piscina, ahí lo dejo. Pero bueno, Ya te digo, ya te digo. Ya. bueno, en primer lugar, agradecerte. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Ahora sí. Hola. Sí. Sí. Bueno, te quería comentar que, bueno, yo soy jefe de estudio de Elías Alonso Quesada, está en Las Palmas. Y bueno, es complicado, porque la verdad es que el dicho este que cuando no es buena la hermana, es verdad, me refiero, compañeros desmotivados o boicoteadores, en muchos casos lo vamos a tener en todos lados, ya sea con contexto COVID, con contexto crack del 38, me refiero. Es una realidad en la que tenemos que estar. Yo siempre le digo bueno, a mi equipo, la verdad es que somos un equipo muy, muy cohesionado, la verdad es que tenemos mucha suerte. Y yo siempre digo a los compañeros, mira, si Messi no mete todos los goles y nosotros no podemos salvar a todos los alumnos, es normal que nosotros no podamos motivar a todos los profesores que tenemos en el centro. O sea, no somos dioses, no podemos. O sea, o por H o por B, siempre estadísticamente, siempre vamos a tener pues personas que o que no quieran trabajar en el sentido global, me refiero, o gente que boicotee. Yo te digo, yo siempre tengo la visión de intentar crear inercias positivas y que esos agujeros negros no le ganen al mío. Me refiero, intentar crear una inercia positiva de trabajo, de motivación, lógicamente. Yo soy una persona de siempre felicitar al que se lo ocurra. Sobre todo porque a mí, yo cuando no era equipo directivo, echaban falta eso. Oye, yo lo he currado, por lo menos alguien que te dé una palmadita a la espalda. Entonces, yo siempre he abogado en este tiempo que he estado de cargo directivo, pues hacer eso, pero no salvo al mundo, me refiero. Siempre van a haber personas que están o en contra o boicotean y tenemos que jugar con esa inercia positiva a intentar que la balanza juegue para nosotros. Pero con mi experiencia y con mi visión, yo sé que podemos desarrollar muchas herramientas, procedimientos y demás, pero nunca vamos a conseguir ese 100% de satisfacción del profesorado, me refiero. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que vivir dentro de la frustración, de la realidad de la que es. No hay cuentos de hadas, siempre va a haber algo, y por eso decía al principio, decía, cuando no es buena es la hermana, pero tenemos que intentar disfrutar de lo que estamos haciendo. Somos ahora líderes pedagógicos en este sentido, y no por lo que diga el decreto de las funciones del equipo directivo, sino es una oportunidad de intentar crear algo diferente, y si no funciona, que venga otro, que no pasa absolutamente nada. Pero es una oportunidad y tenemos que intentar saber vivir en la frustración. Me refiero de no ser el típico optimista de que esperar que el universo te dé algo, sino, oye, si el viento va para allá, pues ponemos las velas para acá y a donde nos lleve. Pero mi síntesis es la que yo quiero transmitir también, como la verdad es que me siento muy reflejado con todas esas estadísticas que acabas de poner, que me parecía que era yo que me habían sacado también los números, de ser consciente de esa realidad, de que vivimos en una frustración. Y si vivimos una frustración, dime cuál es el problema y yo intentaré poner una solución, no intentaré poner otro problema. Cuando el problema suele ser, pues, compañeros que no quieran trabajar, que si yo digo que es 2, él va a decir que es 4, es una realidad estadística que tenemos que tenemos que ser conscientes. Y yo les animo a todos ustedes a seguir en este camino tan bonito que es la dirección pedagógica. Cuando yo te digo, yo estoy frustrado. Yo estoy frustrado. No te estoy diciendo que mi centro es idílico, ni mucho menos, pero yo, dentro de este contexto, estoy viendo esos pequeños pasitos hacia adelante, esos otros pequeños pasitos hacia atrás, y algo saldrá al final. Y si no, pues tampoco pasa nada, se intentó. Entonces, esa es la idea que yo quería transmitirles a todos ustedes, que la verdad es que me ha encantado este contexto de café, para un poquito, yo lo cambiaría de café por terapia en grupo, y bueno, pues esa era mi idea, transmitir, y sobre todo muchas gracias por esta iniciativa y a ti por reflejarnos también todo lo que querías transmitir.
Gracias. Gracias. Yo si me permite, sobre todo para echarte una mano, lo de la frustración, yo te voy a dar una píldora que si quieres la coges, y si no, pues dice que él no conoce mi entorno. La píldora que te voy a decir es, la frustración llega a raíz de las expectativas, ¿no? Y tú no puedes esperar algo de alguien que no quiere dar. Yo no puedo esperar que tú me des 1 millón de euros porque tú no me lo vas a dar. Y digo, coño, es que no me lo dio, se lo pedí, no me lo dio. ¿No? Entonces, mi consejo que te doy, en base únicamente a los principios de liderazgo transformacional, es que tú esperes de los que sabes que dan, básicamente y únicamente. Espera de los que sabes que dan. Céntrate en ellos. ¿Por qué? Porque no somos tontos. Los que dan, los excelentes y los medios, en el centro son felices. Son felices. Porque tienen incentivos, se sientan bien, están contentos, tienen impulso, tienen necesidad y lo sienten como una necesidad. Yo les garantizo, y ustedes lo saben, cuántas veces nos hemos dicho del mediocre, está amargada, parece que está amargada. Yo, parece que está amargada, siempre quejándose, siempre se queja. No es feliz, no es feliz, esa persona no es feliz en el centro, académicamente, en sus funciones. Entonces, ¿cómo voy a esperar? No. Pero no son tontos, están amargados, pero no son tontos. Quiere decir, yo también quiero ser feliz. Pero es que mira, esos haciendo eso son felices. Y yo haciendo esto estoy mal, porque aunque no lo reconozca, que no te lo van a reconocer, se lo habla a Mario cuando llega o a la mujer cuando llega a la casa. Es que este tío, el director lo que hizo, el jefe de estudio lo que hizo, no sé qué, no sé cuánto. Y los otros que van a decir cuando llegan a su casa, irradian felicidad, porque están bien en el colegio. Y eso se transmite. Entonces, ellos poco a poco van a ir tendiendo a... Pero la píldora que te doy para ese dolor que tienes es esa, que no esperes de ellos nada. No esperes. Hay personas a las que, ¿te acuerdas al principio cuando pusimos el doble cuadro de liderazgo pedagógico y liderazgo transformacional? Dijiste mucho liderazgo pedagógico. Te invito a que lo vayas cambiando a liderazgo transformacional. ¿Por qué? Porque el pedagógico lo hace cualquiera únicamente leyéndose la orden. No quiero que me malinterprete. Y el transformacional es lo diferente. Y es centrarte en las personas, cuidando especialmente, y después voy a aplicar otra metáfora, cuidando especialmente al profesorado excelente y medio. Y al mediocre, básicamente, torearlo. Bueno, pues David, dijiste a lo largo de nuestra charla que todos y todas teníamos necesidad de un especialista, así que te damos las gracias por ser nuestro especialista de hoy, porque nos hemos sentido cuidadas, atendidas, escuchadas, ¿vale? Creo que hacía falta este espacio para compartir, porque al liderar se abren puertas para compartir nuestro sentir. Creo que ha sido positivo escuchar a varios compañeros y compañeras decir lo que sentían. Yo me acuerdo en el confinamiento, en torno a abril, que le dije a José que Dios, qué duro, que como asesora yo me sentía inútil. Así que veo que no soy la única que ha pasado por estos procesos. Darte las gracias y que esperamos contar contigo. Esto no lo sabías, David, ahora te lo vamos a decir. Como ha sido tan ameno, ¿Tengo que abrir una cerveza o...? Claro, sabemos que va a ser un ciclo de webinars de café. Cuando veamos que necesitamos que alguien nos escuche y nos anime, pues te vamos a invitar. Bien, de momento, decirles que el miércoles que viene, miércoles 27, vamos a cambiar un poco el café. Vamos a tener un café más exótico. Vamos a hablar de juegos, así que entre café vamos a echar una partida y otra partida, porque hablaremos de ABJ en las clases virtuales y será con Soraya y Ruth, que ya muchos las conocen y van a pasar un ratito con nosotros. El procedimiento será el mismo para la inscripción y agradecerles el rato. ¿Vale? ¿Algo que se me olvide, chicas? Si me permite, únicamente lo mismo, darle las gracias a todos ustedes, sobre todo pues porque una cosa, les voy a confesar algo. Yo iba hablando con ustedes y al mismo tiempo iba mirando el iconito que tengo aquí arriba, que me dice el número de personas que están en línea.
mantuvo, eso me gustó, se mantuvo, empezaron y estuvo ahí, entonces yo iba mirando, era como un indicador, digo, se iban dos, digo, oh, ¿qué estoy diciendo que se están yendo? Después volvía, entonces, en ese sentido yo estoy contento. Por otra parte, darle las gracias a todos ustedes en especial y miembros del CEP y a los compañeros en general por estar aquí. Y nada, recuerden cuando terminen, como dijimos al principio, para que no se les olvide, apunten los 12 puntos a David ahora, porque después cuando haya que votar, después de que hayan pasado todos los webinars como en Eurovisión, no se van a acordar. Entonces apúntenme ya los 12 puntos y ya me los cascan cuando terminen todos. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, un placer. Mira, perdón, David, es que Loli, Esther Jiménez escribió en el chat y no queremos que acabar sin decirte lo que Loli escribió. Gracias, David, por tus palabras. Hace ya varios años que no formo parte de equipos directivos, pero aún a nivel de docente de a pie resultan muy alentadoras. Y en el fondo todos tenemos responsabilidades de líderes en algún campo. Ahora mismo lo mío son las TIC y, por supuesto, tu charla me sirve para ser mejor en ese campo. Y bueno, María del Carmen García Páez te da las gracias por la terapia y espera otro café. Y Mary Martín también te da las gracias y que ha sido un chute de positividad, ¿vale? Como lo habían escrito en el chat, no quería dejarlo atrás. Sobre lo que decía Loli. ¿Una pregunta? Sí, claro, Dori. Mire, perdón, buenas tardes. Mi nombre es Dori. Yo agradezco también el café porque me ha resultado muy enriquecedor. Y yo no sé si es apropiado o no, pero me apetece transmitírtelo a ti, a ver tu parecer. ¿Esto se aplicaría también al esfuerzo que se hace permanentemente con el alumnado que pues tiene dificultades? Trata uno de buscar la forma de que se adapte, se integre y se deja de lado alumnos que ya de por sí son apoyan, o sea que uno percibe que trabajan, son más autónomos. Se equivoca uno también en el esfuerzo permanente al alumnado, pues que muchas veces es más negado por muchas circunstancias. La diferencia, Doris, y si me permiten las compañeras del CEP, la diferencia, Doris, es que estamos hablando, no es lo mismo hablar de capacidades, como en el caso de los niños, que de voluntades, como es el caso de temas de liderazgo docente. Entonces, en este caso, es diferente. Y yo, la especialidad mía es el tema de docentes en este sentido, y creo que es totalmente diferente porque estás hablando de capacidades, mientras que en este sentido son voluntades. Nosotros tenemos que ser, como dice el dicho, armas de doblegar voluntades. Entonces, en ese sentido, esa es la historia. A Loli, que antes habló, y a las compañeras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la aportación. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Loli. Bueno, sí, nos despedimos y José Luis te cita a cuando salga ya el libro o a otra cita para que nos cuente. Muchas gracias. Y Unai también dice que un placer y bueno, muchas gracias otra vez y hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Laura? ¿Terminaron? Es que acabo de terminar con Soraya y digo, bueno, a lo mejor se han puesto a preguntar cosas y todavía siguen ahí. Va a ser que no. Ruth, una de las que viene a tomar el café con nosotros el miércoles que viene, Soraya también. Noelia, ¿verdad? Sí, ya se la conozco. Sí. Mira, Laura y Vero, les acabamos de compartir por el Drive el vídeo de presentación del webinar. ¡Ay, qué bien!
¡Qué bien! Gracias. Tienen que editarlo, ¿vale? Ponerle una cabecera y un final. O yo qué sé, o tirarlo a la basura. ¿Quieres que te disfracemos, que te hagamos algo? Ya me imaginaba yo. Bueno, chicas, hasta mañana. Gracias. Adiós. Chao. Bueno, oye, Verónica, que toques de la música ambiental. ¿Quién tocaba el piano? ¿Lo estabas tocando tú? Laura, toca el piano también. Ruth, encantado de conocerte, Ruso y José Luis. Encantado. Aquí del CEP, y encantada. Yo toco el piano, pero no era yo, ¿eh? Como hemos estado tanto de los derechos de autor, la propiedad intelectual, digo, esta Verónica que está tocando el piano. No. Yo, mira, yo como hago el webinar en mi casa, yo si quieres... Mira que viene, tú ves, vamos a tener la cierre en la próxima webinar, vamos. Oye, pero lo que veo es como les ha encantado esas salas, ¿eh? Al final, tanto subí toda la asesoría para arriba y van a acabar todo ahí abajo otra vez. Y Yeray lo mandamos para arriba. Pero mira, cállate que Yeray ya me mandó un mensaje y me dijo que qué hacíamos en su despacho. Esta mañana me hizo una propuesta de cambio de despacho para que tú ya lo comentaré. Pues bueno, nada, pues muchísimas gracias, Vero, Noé, Gracias Laura, a ti. y Ruth por lo que viene. Pues bueno, chao. Hasta mañana. Pues nada, chicas, échale un vistacito y ya me cuentan, ¿vale? Vale. Gracias, Ruth. Besitos. Chao. Chao. Y David, conecta con David, que quiero yo hablar con David. Qué gracioso con las chuletas de lo que iba a decir la tía, por lo vieron. Mira, pero luego le sale tan natural. ¿Te fijas? No, a ver si te conecta. Y el jefe sí. Mira, dile que está solicitando acceso. Pero si no me has preguntado. No, ellos la mandaron por correo. Ah, vale, se lo digo. Ah, ya sé por qué. Porque me la mandaron al ideal. Mira, venga. No están contentas. Sí, me mola montar el rollito último. Salió guay, salió muy guay. Pero no me mola pensar que se inscriben tantas personas y luego faltan tantas, porque como se inscriban 30 y se nos queden 10. A ver qué pasó. ¿Te ha gustado? ¿Cómo Sí, te mucho, sientes? mucho. ¿Qué te parece si hablamos de cómo te sientes? Mira, yo es que se lo decía a Laura antes, que es que yo soy un friki de esto, entonces me crezco, me encanta. El capullo, con perdón, pero lo hace de una manera tan natural, me gustó mucho. Gracias. Y el ambiente que se creó y eso era Sí, tú muy guay, sí. Sí. Me Es gustó. que lo que te digo. Pero bueno, no, pero tú tienes que ver, bueno, tú lo viste. Ay, sí, yo Las lo- caras al principio, cuando empiezas a ponerle todo lo malo, en plan, ninguno, no somos mejores, no lo hay, estamos aquí, somos un recurso de la sociedad, y después ya poco a poco le va dando la... Sí, vas cortando cuerda. y curioso también como unas estadísticas que no dejamos de ver que son estadísticas malas, pero fue como un relief para cada uno de nosotros, de hecho, estoy ahí y no soy la única. Claro, es que sí. Yo te puedo Muy decir guay. que la novia se pasó toda la sesión, como la vieja cuando está viendo la tele, que todo lo comentaba. Porque los círculos yo también pensé que tenía una explicación hasta que tú vas y dices, era por el tamaño de la letra. Era más práctico, no, es que esto tiene más letras y el círculo es más grande. Y yo buscando la explicación. Y las metáforas y las símiles súper chulos. Me encantaron también. ¿El qué? Las metáforas, los símiles. Todos los ejemplos que pones, que esto te lo inventas. Muy bueno. Sí. Característica de buen líder. Sí, bueno, no sé de un buen líder o de un buen de corbatas en el desierto. Pero el de... Bueno, si te compras alguno, no pasa nada. El de Tenerife del cemento de la obra en la charca.
de las carpas. Muchas gracias. Hablamos Gracias a ustedes. cuando ya tengas el libro aquí, hablamos a ver qué hacemos. Sí, mira. Yo quiero uno, ya se lo dije a tu mujer. Sí, lo que pasa que es lo que, bueno, yo lo dije antes, que no estoy contento porque, tía, que la editorial se, ¿sabes? Vamos a ver, pagas una, porque claro, yo mando un manuscrito en PDF. Claro. Tú vas mirando y se te escapan cosas. Claro. ¿Sabes? Entonces, dentro de la maquetación está incluida la revisión ortográfica, tipográfica y de expresión. Y ya, empezamos a leerlo y algunas, ¿sabes? Lo típico, alguna que otra coma mal puesta, redundancias,